Copa Libertadores le ganó 1-0 al Independiente del Valle y logró el segundo título de su historia. El mundo está en guerra, sostuvo el Papa frente a los ataques terroristas. Messi aún no piensa en la selección. Imitaciones y fútbol en una charla a solas. Macri y Tinelli cruzaron bromas, hablaron del ciclo de la televisión del conductor y de sus aspiraciones en la AFA. Se empeñaron en mostrar un clima de armonía. Y la Mesa de la Unidad Democrática manifestó en las calles de Venezuela para exigir al Consejo Nacional Electoral que valide las 200.000 firmas recolectadas previamente. Además, piden se fije fecha para reunir las 4 millones rúbricas que faltan para convocar al referendo revocatorio. Unas 200 personas y policías impidieron que los manifestantes llegaran al órgano electoral. La oposición venezolana se manifestó el miércoles para exigir al Poder Electoral que active el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Esperamos, señora Lucena, que el lunes usted dé respuesta. Si usted no da respuesta, ustedes no dan respuesta, serán responsables de lo que pase en este país. La gente no quiere violencia, pero la paciencia del pueblo se agota. Los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática querían llegar hasta el Consejo Nacional Electoral para entregar un documento, pero barricadas y unos 200 policías les impidieron avanzar. Estamos haciendo entrega del documento en el cual solicitamos respetuosamente se proceda a convocar al último requisito que falta antes de la realización del referendo revocatorio, que es la recepción del 20% de las manifestaciones de voluntades. El chavismo los acusa de fraude en la recolección de las 200.000 firmas para convocar al referendo. Los opositores buscan que la consulta se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde en ese momento, habrá elecciones. Pero si ocurre después, el vicepresidente cumplirá los 2 años de mandato restantes. Y previa a su llegada a Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco advirtió que el mundo está en guerra por intereses, pero no por la religión. Francisco fue recibido por el presidente polaco, a quien, entre otras cosas, pidió disponibilidad para recibir refugiados en dicho país. El Papa Francisco aseguró que el mundo está en guerra por intereses, pero no por la religión. Todas las religiones buscan la paz, explicó el pontífice a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de Roma a Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud. A su llegada a Polonia, Francisco fue recibido por el presidente, a quien pidió disponibilidad para recibir refugiados en su país. Más tarde, el Papa argentino recorrió las calles de Cracovia, donde decenas de jóvenes se mostraron emocionados al verlo. Sí, lo vi, a tan solo 5 metros de mí, justo al lado. Es increíble. Normalmente solo puedes verlo en televisión. ¡Qué hombre, qué suerte! Y aún tenemos la misa con él. Creo que me voy a desmayar. De acuerdo con la policía polaca, la Jornada Mundial de la Juventud tendrá más de 200.000 asistentes. Día de la Jornada Mundial de la Juventud, miles de jóvenes celebraron una misa en el Parque Blonia de Cracovia. Los asistentes aseguraron que no se dejarán aterrorizar tras los recientes ataques registrados en Francia y también en Alemania. Miles de jóvenes católicos celebraron el martes el primer día de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Tras los recientes ataques en Alemania y Francia, el gobierno polaco no escatimó en la seguridad con un presupuesto cercano a los $23 millones. Unos 20.000 policías, además de varios helicópteros, bomberos, agentes de protección y guardias fronterizos, monitorean el evento. A pesar de la conmoción que causó la noticia del sacerdote asesinado en una iglesia de Normandía, los asistentes aseguraron que no se dejarán aterrorizar. No, te digo que no cambia nada, todos estamos aquí. Hace meses que planeamos estar aquí y eso nos aporta más. Eso quizá nos une aún más ahora que estamos aquí, realmente, todos juntos. El Papa Francisco llegará a Polonia el miércoles. Se espera que hable sobre los refugiados en Europa y rece por las más de 1 millón de personas que murieron en el Holocausto. La Jornada Mundial de la Juventud fue creada por Juan Pablo II en 1986.
Tenemos que seguir dando la información internacional y le comentamos que este jueves el Papa sufre una caída mientras estaba acercándose a dar una misa. El Papa Francisco sufrió entonces una caída sin gravedad mientras se dirigía al altar para presidir una misa ante el santuario de Jasna Góra en la ciudad polaca de Częstochowa. El sumo pontífice caminaba por el escenario junto a sus acompañantes cuando perdió el equilibrio y terminó en el piso. En una visita histórica al país que incluirá un recorrido por el campo de concentración nazi de Auschwitz y en medio de un fuerte operativo de seguridad tras el ataque del Estado Islámico a una parroquia francesa, pero antes de comenzar con la ceremonia, mientras caminaba por el escenario para ubicarse en su lugar, se tropezó con algo o perdió el equilibrio y cayó al piso. Si bien quienes estaban a su lado quisieron ayudarlo para que no tropezara, el esfuerzo fue en vano y el Papa terminó en el suelo. Noticias internacionales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:30. Continuamos con más. Bueno, y a esta hora del día, por supuesto, tenemos más información y muchos temas para compartir con ustedes y es el tema central. Hablamos del caso cooptación del Estado, lo que sucedía ayer, se analiza de la mano de María René. Vamos. Así es, tenemos que continuar hablando, de lo que implica este caso. Ayer el juez Miguel Ángel Gálvez, después de 27 días, cerraba el primer capítulo en el caso cooptación del Estado. ¿Qué significa esto para Guatemala? Se esperaba entonces la resolución del juez. Las decisiones fueron, asertivas. Eso es lo que nosotros vamos a analizar esta mañana. 53 personas de las 57 implicadas quedaron entonces ligados a proceso. Hablamos esta mañana con Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales en Guatemala. Gerson, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, rápidamente, tu opinión respecto ya al cierre de una larga jornada, de una larga primera audiencia. 53 de 57 quedan ligados a proceso. ¿Era lo que se esperaba, Gerson? Sí, yo creo que efectivamente, muy buen día a todas y todos, efectivamente es una resolución bastante compleja la que el juez Gálvez emanó, sin embargo creo que bastante correcta, evidenció todos los indicios probatorios necesarios para poderla justificar en el sentido de poder ligar o no a proceso a cada uno de los implicados, y esto obviamente nos pone un escenario bastante complejo también en el sentido de a quiénes, que es la siguiente resolución que tendrá que dar el juez Gálvez, a quién le dicta la prisión preventiva y a quién le dicta medidas sustitutivas, ¿verdad? Ya sea una o varias de ellas, tal cual lo establece el procesal penal. Esto obviamente dependerá mucho de si el delito permite tener medida sustitutiva y que creo que en la mayoría de los casos, y la en este caso creo que efectivamente van a haber varias medidas sustitutivas. No se debería, por más que sea complejo el caso y un caso de alto impacto, no se debería de dar a todos prisión preventiva, y esto por un simple y sencillo principio. Solo hay dos elementos que permiten que no se otorgue la prisión preventiva, que es la obstaculización de la investigación y el peligro de fuga. Si los abogados logran probar que sus defendidos no incurren en ninguna de estas dos causales, pues el juez, utilizando su criterio y obviamente su independencia, deberá dictar si amerita la prisión preventiva o solamente las medidas sustitutivas. Y Gerson, explícanos entonces también brevemente qué pasa después de esto. O sea, ya ayer se cierra el primer capítulo, se liga proceso a estas 53 personas. Algunas, como tú mencionas, van a ver quizá alguna medida sustitutiva. A dos de ellas, inclusive ya el Ministerio Público, realmente solicitaba medidas sustitutivas para algunas de las personas involucradas, aquellas que están con quebrantos de salud. Pero ¿qué pasa ahora entonces? ¿Se liga proceso y qué es lo que procede, Gerson? ¿Cuándo podemos entonces iniciar el segundo capítulo de cooptación del Estado? Inmediatamente después, el proceso penal está dividido en tres grandes etapas, ¿no? La etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio. En este momento estaríamos terminando la etapa preparatoria. Inmediatamente surge este auto de procesamiento dictado por el juez y ya inicia la etapa intermedia. Para esto tiene que terminar el juez el poder dictar la prisión preventiva o medida sustitutiva, y obviamente tendrá que pactar con el Ministerio Público cuánto tiempo necesitan para poder realizar las investigaciones necesarias en esta etapa intermedia. Una vez agotado ese tiempo,
Ojo que durante este tiempo obviamente se puede pedir, la mayoría me imagino de los acusados pues tendrá que pedir su revisión de medida, la resolución de auto de procesamiento podrá ser apelada para que suba a sala, esto tendrá que llevar su tiempo. Obviamente estamos ante un sistema que un proceso penal está durando muchísimo tiempo más de lo que debería, obviamente por la saturación de trabajo procesal en salas, y esto pues obviamente puede alargar el proceso. Obviamente creo que los abogados defensores tendrán que evaluarlo, si esto significa que su defendido pase más tiempo en prisión preventiva del que debería. Perfecto. Bueno, ¿y qué podríamos esperar para la próxima etapa con, tu conocimiento, el Ministerio Público, obviamente reunir o recabar más evidencia de la que quizá fue presentada o de estos medios que fueron presentados durante esta primera etapa? ¿Tendrá algún valor la declaración de Juan Carlos Monzón en ya la próxima etapa? Sí, hay que considerar varias cosas. Uno es que hay bastante complejo el tema de que todos los casos, tanto creo que la línea TCQ y cooptación del Estado, están sometidos en la misma causa procesal. En este caso significa que obviamente la declaración anticipada que brindó Monzón obviamente podrá tener validez en juicio. Esto, el Ministerio Público, en la etapa intermedia, solamente el Ministerio Público presenta la acusación para de que el juez decida la necesidad o no de poder aperturar juicio. Y esto significa que la declaración de Juan Carlos Monzón puede tener validez, realmente donde tiene validez es hasta llegar a la etapa del juicio, en donde es valorada como prueba. En todo este trámite del proceso solamente son indicios. Claro. Y obviamente al final del proceso, creo que en este momento el Ministerio Público tendrá que enriquecer, si es que se puede más con todo lo que planteó en los medios probatorios que el juez citó en su elocución. Creo que tendrá que fortalecer un poco más la investigación en base a los elementos y declaraciones de los propios sindicados y nuevos elementos que hayan podido surgir sobre este proceso, claro, para poder fortalecer cada uno de los casos. En todo caso, tendrá que resolverse sobre qué delitos puede hacer. La reforma al auto de procesamiento puede realizarse en esta etapa, lo que significaría que puede ser que en alguno de los casos se disminuya algún delito por el cual se dictó el auto de procesamiento para alguno de los implicados, ¿verdad? Eso no significa que estos delitos por los cuales los ligaron a proceso, con estos mismos delitos va a llegar a juicio. Puede modificarse en esta etapa intermedia. Perfecto, Gerson, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y darnos tu opinión respecto a lo que ocurría ayer y la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, en este caso cooptación del Estado, que como bien mencionaba encierra varios casos. 53 personas han sido ligadas a proceso y como bien mencionaba Gerson, bueno, ahorita concluye la primera etapa, viene la etapa intermedia donde el Ministerio Público, como bien escuchábamos, tendrá que fortalecer sus investigaciones, tendrá que fortalecer, según los expertos, esas pruebas, esas evidencias que tienen para precisamente llegar a la etapa final, que ya sería el juicio con nuevas pruebas, especialmente tomando en cuenta esas declaraciones que daban los acusados durante esta etapa de la primera declaración. Será un proceso bastante largo, tomando en cuenta cuántos casos están encerrados en cooptación del Estado y también la cantidad de implicados. Esta mañana, Renzo Rosal, rápidamente, muy buenos días. Danos entonces tu visión de lo que ocurría ayer y cómo impacta nuestra Guatemala. Se cierra